Dios le bendiga, buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. La palabra de Dios dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Gracias por permitirnos el privilegio de estar juntamente con usted en su espacio personal. Esta mañana estamos aquí en nuestras instalaciones sobre el 700 Oeste, La Habra Boulevard, esos 700 Oeste, La Habra Boulevard en la ciudad de La Habra, California. Lo invitamos que esté con nosotros aquí a las 9 de la mañana. Todos los domingos estamos aquí en nuestras instalaciones alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Ahora, este domingo estamos concluyendo nuestra serie que hemos titulado Fe que cabalga la tormenta. Este es nuestro sexto tema que estamos concluyendo en esta mañana y hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana una fe extraordinaria para una tormenta extraordinaria. Sin duda estamos viviendo en tiempos extraordinarios. En Lucas capítulo 21 verso 28, Cristo Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, cobren ánimo. Dile a alguien a tu lado: cobra ánimo, Dios está contigo. No te preocupes, Él está en control. Y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Esta pandemia, esta tormenta en que hemos estado, ha acelerado muchos procesos que bíblicamente hablando hubieran tomado años para realizarse. Estamos más cerca a una sociedad que no usa efectivo. Eso es algo que Juan profetizó en el libro de Apocalipsis. Estamos viviendo en un tiempo en donde la información y la ciencia y la tecnología se está multiplicando, duplicándose, triplicándose en una manera acelerada como no hemos visto en la historia de la humanidad. Este es el escenario que Dios le habló a Daniel en su libro profético. El mundo está cambiando en un paso rápido, acelerado, en un paso acelerado. Y necesitamos cobrar valentía en esta tormenta. Ahí no estás, nomás levanta tu mano y dile: Dios, dame fuerza en este día para cabalgar la tormenta en que estoy en este día. Jesús nos dio indicadores de los postreros días. Él dijo que iban a haber pestes y iban a haber pandémicas, lo que estamos experimentando en la faz de la tierra ahora, que iba a haber señales sobre la tierra, iba a haber señales en los cielos, que las naciones iban a estar en aflicción, que iba a haber una revolución económica y que la ciencia, el entendimiento, iba a haber una progresión exponencial en los postreros días. Y eso nomás son unos cuantos de las cosas que bíblicamente la palabra de Dios nos habla de los postreros días. Estamos viviendo en medio de una tormenta la cual el mundo no ha visto o experimentado en su historia. Estamos viviendo en tiempos extraordinarios, y porque son tiempos extraordinarios tenemos que tener una fe extraordinaria. Y en esta mañana quiero, para concluir esta serie Fe que cabalga la tormenta, quiero darle 3 llaves para experimentar una fe extraordinaria en medio de esta tormenta extraordinaria. En Lucas capítulo 8 versos 19 al 25, la palabra de Dios nos lee de esta manera. La palabra de Dios dice: y la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente no lograron acercarse a él. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron a Jesús. Pero Jesús, en el verso 21 del capítulo 8 de Lucas, Jesús respondiendo dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por práctica. Verso 22. Un día subió Jesús con sus discípulos en una barca, así que partieron, y mientras que navegaron, él
se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían un gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, vamos a ahogarnos, gritaron. Él se levantó y reprendió el viento y las olas, y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Verso 25, ¿dónde está la fe de ustedes?, le dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este quien manda aún los vientos y las aguas le obedecen? Esta mañana quiero darte 3 llaves para tener una fe extraordinaria en tiempos extraordinarios. Y la primera llave es esta: saber y vivir la palabra de Dios. Conocer y vivir la palabra de Dios. En el verso 21, Cristo Jesús está enseñando en una casa y las multitudes están arrodiados alrededor de él. A tal grado que María, su madre, y los hermanos y hermanas de Jesús no podían entrar a la casa para verlo a él. Y le mandaron palabra a Jesús diciéndole, tu madre y tus hermanos te buscan y te esperan afuera. Y la respuesta de Jesús en el verso 21 del capítulo 8 de Lucas, él le dice a ellos, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él dice, son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por práctica. Cristo Jesús dijo, cualquiera que oye y hace mi palabra va a tener una relación íntima conmigo. En otras palabras, Jesús dice, los que hacen y oyen la palabra del Señor, los dice que son su familia. Qué privilegio, ¿no? Qué feliz que cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, estamos en familia con Dios. Y familia tiene sus beneficios, ¿no? Cuando llegamos a casa y no hemos comido, no hemos cenado, no hemos tomado nuestro almuerzo, y si hay comida en la casa, porque somos familia, nos podemos sentar a la mesa a comer, sin problema. Empezamos a comer. En familia hay amor, en familia hay ayuda, en familia hay consolación, en familia hay compasión, en familia hay aceptación, en familia hay amistad, hay entendimiento, en familia hay perdón. Todas estas cosas son dadas a nosotros cuando estamos en familia. Y Jesús está diciendo, cuando tú pones mi palabra que yo te doy, que estás oyendo, y la pones en práctica, tú eres parte de mi familia. Estás en comunión conmigo. Santiago capítulo 1 verso 25, la palabra de Dios dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley o la palabra de Dios, que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 2 bendiciones que Santiago nos da en oír y obedecer y no olvidar lo que hemos oído en la palabra de Dios. La bendición es esta, es en primer lugar, cuando tú oyes y te acuerdas lo que te dice la palabra de Dios, te pone en libertad. La palabra de Dios te da libertad. Y la segunda cosa que la palabra de Dios te trae cuando tú oyes y la pones por obra en tu vida, es que tú serás bienaventurado. En otras palabras, tú vas a ser bendecido. Dios te va a bendecir emocionalmente, físicamente, financieramente, relacionalmente. Dios te prospera. Dios va a guardar y cuidar y prosperar tu vida. Pero hay unas cosas que nosotros tenemos que entender de la palabra de Dios. La palabra de Dios, contrario a la opinión popular, es que la palabra de Dios no te trae restricciones, sino que la palabra de Dios te trae libertad.
Cuando tú atiendes y aceptas la palabra de Dios te hace libre. En segundo lugar, la palabra de Dios no te quita vida. La palabra de Dios te da vida. Y en tercer lugar, la palabra de Dios no te limita. Muchos piensan, no, la palabra de Dios me está limitando financieramente, me está limitando emocionalmente, me está limitando en mi libertad, en lo que yo quiero hacer. No. La palabra de Dios no te limita. Cuando tú te sujetas a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios te hace es que la palabra de Dios abre oportunidades para tu vida. Abre puertas que no estaban abiertas. Te da oportunidades que no estaban ahí anteriormente. La palabra de Dios no te limita. La palabra de Dios abre oportunidades para tu vida. A.W. Tozer, un gran pastor, en los 1960 dijo: un hombre honesto con una Biblia abierta y con un pedazo de papel y una pluma en su mano es seguro de encontrar qué está malo con él rápidamente. En otras palabras, Tozer está diciendo: el hombre que está en la palabra de Dios, atento y oyendo y haciendo la palabra de Dios, va a saber qué es lo que Dios requiere de él. Y va a encontrar las áreas de su vida que Dios quiere sanar. La palabra de Dios no nos va a robar de bendiciones. No. La palabra de Dios va a traer bendiciones, pero ciertamente Dios a través de su palabra no va a permitir que ignoremos nuestras rebeliones, que ignoremos nuestros pensamientos equivocados o nuestras decisiones o afectos o determinaciones que son contrarias a la palabra de Dios. No, Dios nos va a hablar, y como Santiago dice, el hombre que se considera en la perfecta ley de Dios, Dios le va a mostrar sus áreas de defecto. Y el hombre que se acuerda qué es lo que ha visto, Santiago dice, ese hombre va a ser libre y ese hombre va a ser bendecido. Dale gracias a Dios, que Dios te hace libre y Dios te bendice. En Hebreos capítulo 12, verso 6 dice: porque el Señor al que te ama disciplina, y todo el que recibe como hijo lo corrige. Dale gracias a Dios que su palabra, cuando nosotros la leemos, nos trata como hijos. En primer lugar, la primera llave que nos va a dar una fe extraordinaria en una tormenta extraordinaria es conocer y vivir la palabra de Dios. En segundo lugar, la segunda llave es aceptar la invitación de Jesús de viajar en la vida con Él. Acepta la invitación de Jesús a viajar en la vida con Él. Dios le da a la humanidad la habilidad de escoger, albedrío libre. Dios le da al ser humano, y el ser humano tiene la habilidad de aceptar o rechazar la voluntad de Dios. Y Cristo Jesús, en el verso 22, la palabra de Dios nos dice que Él miró a sus discípulos y le dijo a ellos, un día estaba con sus discípulos y le dijo a ellos: vengan conmigo, crucemos al otro lado del lago. Jesús los invitó a los discípulos que se subieran, que embarcaran una jornada juntamente con Él. Y en la misma manera, Jesús nos invita a tomar la jornada de la vida juntamente con Él. El Señor le dijo: vamos a cruzar al otro lado. En esta vida con Jesús estamos cruzando al otro lado. Estamos cruzando algo que no hemos visto. Estamos cruzando algo que no hemos entendido. Estamos cruzando algo nuevo en esta jornada de la vida. Dios nos lleva de la vida a la vida eterno. Jesús le hace una invitación a los discípulos, y si nosotros queremos experimentar una fe extraordinaria, en segundo lugar, tenemos que aceptar la invitación de Jesús
a tomar una jornada en la vida juntamente con Él. ¿Quieres hacer eso? Lo puedes hacer ahorita. Nomás dile: Señor Jesucristo, acepto tu invitación. Ven a mi vida, guíame, sé conmigo. Los discípulos aceptan la invitación de Jesús y se trepan en este barco y empiezan a cruzar el mar de Galilea, el lago de Galilea, porque en el primer siglo todo cuerpo de agua lo llamaban un mar, pero en la actualidad es un lago de agua fresca, y lo cruzaron juntamente con Jesús. Y en cuanto estaban cruzando el lago, en cuanto estaban caminando en esta jornada de la vida con Jesús, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 8, verso 22 de Lucas, que Jesús se durmió. En otras palabras, Jesús estaba quieto, estaba silencioso. Él no estaba, los discípulos no podían oír su voz porque el Señor estaba descansando. Y en medio de ese silencio del Señor se levanta una tormenta inesperada en el lago, que empezó a soplar y levantar las olas del lago, y agua empezó a entrar a la barca a tal grado que los discípulos temían perder su vida en ese momento. Sabes que hay momentos en la vida, en cuanto estamos navegando a través de las circunstancias de la vida, y hemos aceptado el señorío de Cristo Jesús en nuestra vida, pero no lo sentimos, no lo oímos, no sentimos que Él está cerca y no sentimos su presencia, y nos hacemos la pregunta: ¿está Dios conmigo? Y la respuesta es claro que sí, que está contigo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no es controlada por lo que sentimos o no sentimos. Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros, si lo sentamos o no lo sentamos en nuestra vida. Eso es fe. Y la palabra de Dios dice que Jesús, en medio de este viaje que estaban tomando, en la jornada que estaban yendo, Jesús se durmió y estaba silencioso y no estaba hablando, y no podían oír su voz. Y los discípulos empezaron a temer que iban a perder su vida. ¿Por qué? Porque el viento se levantó, porque las olas se levantaron, porque el agua empezó a entrar en el barco. Y quizás tú te sientes así ahora, que es una tormenta, que no sabes qué hacer y vas a perder tu familia, vas a perder tu hogar, sientes que posiblemente vas a perder tu vida, pero no temas. Y te haces la pregunta: ¿está Dios conmigo? Y la respuesta es que si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, Él está contigo. Si lo sientas o no lo sientas, Él está contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él no está lejos de ti, Él está cerca de ti, Él está contigo en la tormenta. En Hebreos capítulo 13, verso 5, la palabra de Dios dice que yo nunca te desampararé, dice el Señor, y yo nunca te dejaré. Nunca Dios va a quitar su amor de tu vida. Él siempre va a estar contigo. Nunca, no nunca. Cuando tú cambias, cuando Dios no va a cambiar su mente, su propósito para tu vida, Él lo tiene presente, y tus decisiones no afectan la mentalidad de Dios. Tú dices: ¿cómo puede ser? Claro que esa es una verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Jonás. Dios le dijo: Jonás, ve para acá. Y Jonás dijo: no, yo me voy para allá. Y a fin de cuentas, el plan de Dios a través de la vida de Jonás fue establecido. Y si en tu vida tú dices: pues yo he dejado de amar a Dios, pero Dios no ha dejado de amarte a ti. Tú dices: yo he dejado de creer en Dios. Sí, posiblemente, pero Dios no ha dejado de creer en ti. Dios todavía cree en ti. El plan de Dios sigue vigente en tu vida, sigue en pie en tu vida. Entonces, si tú sientes al Señor o no lo sientes, si tú lo has invitado que esté contigo,
Él está contigo ahora. Pon tu mano sobre tu corazón en este día y dile al Señor, Señor, gracias, gracias que tú estás conmigo en medio de esta tormenta extraordinaria. Señor, dame una fe extraordinaria en esta tormenta extraordinaria. Y en tercer lugar, la tercera llave es esta. El verso 24 nos dice que en medio de la tormenta que se levantó, los discípulos fueron a Jesús y lo despertaron. Fueron a Jesús y lo despertaron. Hay cosas que tú puedes hacer para despertar la presencia y el poder de Dios en tu vida. Hay algo que Dios te da a ti para que tú hagas para despertar la presencia y el poder de Dios en tu vida. Y esa es la tercera llave, que tú puedes hacer algo para despertar la presencia de Dios. Fe es un verbo y requiere acción. ¿Cómo es que nosotros podemos tomar acción para ir a Jesús? En primer lugar, podemos despertar al Señor, tomar acción y entrar en su palabra. Entra en la palabra del Señor. Abre la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios y vas a despertar la presencia de Dios en tu tormenta ahora. ¿Qué más puedes hacer? Ponte a orar. Habla con Dios. Habla con Dios. Despierta al Señor a través de la oración. ¿Qué más puedo hacer yo para despertar el poder de Dios? Alaba a Dios. Empieza a alabar a Dios. Apaga las rancheras. Apaga las quebraditas. Apaga las norteñas. Apaga las románticas. Apaga toda esa música y empieza a alabar a Dios. ¿Y sabes lo que vas a hacer? Vas a despertar la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué más puedes hacer para despertar la presencia de Dios? Compañerismo. Mi abuela siempre me decía, mijito, dime con quién andas y yo te voy a decir quién eres. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, eso despierta la presencia de Dios. Por eso ahorita el diablo está tratando de cerrar la iglesia. No. Iglesia, júntese, reúnense, búsquense. Porque cuando la iglesia se junta, Dios se exalta en la presencia de su pueblo. Donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Reúnete. Ven a la iglesia a las 9 de la mañana, aquí a las 700 oeste de la Harbor Boulevard, y reúnete para alabar al Señor. Reúnete para orar al Señor. Reúnete para entrar a la palabra de Dios. Reúnete para tomar comunión en el Señor. Y eso va a despertar la presencia de Dios. Cuando nos reunimos y ponemos nuestros recursos para trabajar en la obra del Señor, cuando nos proponemos servir a nuestro prójimo, eso despierta los recursos y la presencia de Dios. ¿Y a dónde fueron los discípulos? ¿A quién fueron? La palabra de Dios nos dice que ellos fueron a Jesús. Ellos fueron a Jesús y despertaron a Jesús. No fueron a Juan, no fueron a Pablo, no fueron a Santiago, no fueron a María, no fueron a Marta. ¿Fueron a quién? A Jesús. Y Jesús, la palabra de Dios dice que se levantó y reprendió la tormenta, reprendió el aire, reprendió el mar y todo quedó silencioso. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Dios oye nuestro clamor. Él oye nuestra necesidad. Él oye las palabras que salen de nuestro corazón. Quizás no salen de nuestra boca, pero nuestro corazón y nuestra alma lo siente. Dios lo ha oído. El salmista dijo en Salmo 116, verso 1, te amo, oh Señor, pues has oído mi voz y has oído mis súplicas, porque tú has inclinado a mí tu
oído, Dios te oye. Pon tu mano sobre tu corazón y di, corazón, alma mía, no te preocupes porque Dios ha oído tu voz. Dios te oye. Estas tres cosas son llaves para tener una fe extraordinaria en medio de una tormenta extraordinaria. ¿Cuáles son las llaves? En primer lugar, es conocer y vivir la palabra de Dios. Ponla por obra la palabra de Dios. En segundo lugar, es aceptar la invitación de Jesús a cruzar esta jornada de la vida juntamente con Él en el barco. Acepta su invitación a entrar a tu vida, a tu familia, a tus circunstancias, a tu quebranto, a tu tristeza, a tu vergüenza. Acéptalo y Él va a viajar contigo en esta jornada llamada la vida. Y en tercer lugar, haz algo. Haz algo para despertar la presencia de Dios en tu vida. Lee su palabra. Alábele al Señor. Eleva tu voz en oración. Reúnete con otras personas que tienen esa misma fe en Cristo Jesús, que oran los unos por los otros, y tú vas a despertar la presencia de Dios. La presencia de Dios que calma las tormentas. La presencia de Dios que calma los aires. La presencia de Dios que pone en paz esa barca que se está titubeando por las aguas y los vientos que la azotan. Acéptalo y la paz de Cristo va a venir a tu vida. Y la tormenta no te va a poder dañar. El enemigo no te va a poder retener. Y las circunstancias no te van a detener de tu propósito en Dios. Ora conmigo esta mañana. Ahí donde estás, nomás dile: Señor Jesucristo, yo confieso con mis labios y yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Ven a mi vida ahora. Acepto tu poder y tu invitación de cruzar esta jornada de la vida contigo, Señor. Dame una fe extraordinaria en medio de esta tormenta extraordinaria. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por sintonizarnos en nuestra página de YouTube en IB La Habra, espacio visible. Eso es IB La Habra, como en la ciudad, espacio visible. Envía el enlace a amigos, compañeros. Invítalos a oír la palabra del Señor, porque hay poder en la palabra del Señor. Y también gracias por conectar con nosotros a través de nuestra página de Facebook en La Habra Baptist Church. La Habra como la ciudad, Baptist como Bautista Church, como iglesia. Pide nuestra amistad ahí, con todo gusto nos conectaremos. Dios le bendiga y nos miramos aquí en el 700 Oeste La Habra Boulevard para alabar al Señor Jesucristo a las 9 de la mañana todos los domingos. Que el Señor los guarde, que el Señor los cuide, que el Señor los proteja en estos días y que el Señor te dé una fe que cabalga la tormenta. Hasta luego.